¿Qué pasa, YouTube? Pues aquí estamos otra vez, hoy tenemos visita. Hoy nos vienen a ver Combo Games, ¿eh? Que igual no sabéis quién son, pero yo creo que sí empezáis a saber quién son si empezamos a hablar de juegos, ¿eh? Neko Syndicate, Keyframes, acaban de sacar Kilauea, que no es un grito de Julio Iglesias, es un juego de mesa que va sobre islas del Pacífico. Así que aquí tenemos a Pablo y a Munuis, no me acuerdo de tu nombre, Munuis, ¿qué te parece? Y aquí los tenemos a los dos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Munuis. Hola, muy buenas noches, tardes o días si nos escucha por la mañana. Ok, algo se acopla cuando hablas, como si sonase Cuando un hablo poco, yo, sí, como fuertote. Pero no, nada muy problemático, ¿eh? No se ha llegado a ir de madre. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, a Pablo le escucharéis un poquito bajito. Hemos hecho todo lo posible para que se nos escuche mejor, pero no hay ningún problema. Se te escucha lo suficientemente claro como para que digas lo que te apetezca, Pablo. Y en cualquier momento muteamos a Munuis y solucionamos el problema. Bueno, vosotros sois parte de Combo Games. Y venimos hoy a hablar un poco de todo. Porque yo sí os tuve en algún momento a ti y a Corte, Moon, el año pasado creo que como a estas sí. alturas, pero no, igual no he tenido como oportunidad de hacer como una presentación formal que vaya al canal de YouTube, así que aprovechamos y hablamos un poco de la editorial, de vuestras cosas, de por qué, sobre todo, que creo que es la primera pregunta que sería interesante responder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, iremos hablando un poco. Lo primero, ¿cómo os presentaríais? ¿Cómo presentáis a Combo Games? Pablo. Pues, ¿cómo nos presentaríamos? Pues una editorial pequeña, española, dedicada al juego propio. No nos cerramos a publicar algunas licencias en el futuro, pero nuestro punto fuerte es hacer juego propio, más bien para un nicho experto, porque es donde nos movemos mejor. Y luego una de nuestras otras características es que trabajamos con autores españoles, sobre todo. Estamos trabajando con autores españoles de nuestro entorno. Y más o Y menos, ¿no? al final yo creo que para mí, yo siempre lo que digo es que nos gusta mucho cuidar el producto, ¿no? Digamos que dentro de, si fuéramos un restaurante, pues seríamos más parecido a un restaurante de cocina de autor que a un McDonald's o a un bar de tapas de fritanga. Ok, pues cocina de producto, ¿eh? O sea, no es mala, ¿eh? Sí, sí. No es mala. ¿De estos que van a por la estrella Michelin o que simplemente se quedan ahí No, lo no, que surja, ¿no? Lo que hay que surja, apuntar ¿no? Bien, hay que apuntar a lo más alto. bien, 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 bien. Bueno, luego hablaremos un poco de. Igual podemos hablar un poco de las razones, de algunas razones detrás de por qué siempre trabajáis o qué os ha llevado a trabajar sobre todo con autores españoles, este tipo de cosas. Os haré unas cuantas preguntas al respecto, pero aquí estáis dos personas que pertenecéis a la editorial, pero creo que sois más. Sí, Eh, Correcto. somos Cuatro, cuatro ¿no? socios. Ok. Sí. Y aquí Eh, falta Manolo y Cortés, que Muy son bien. los socios. Pues A, dense por a saludados Cortés, ambos a dos Cortés seguramente la tengamos por el en chat, el a chat. Cortés, porque Eso es. está Eso es. siempre al quite. Muy bien. Es que no le gustan mucho las cámaras, pero está por ahí. Bueno, se tendrá que ir acostumbrando, también te digo. Tendremos que hacerlo sufrir. Pues no os tengo a los cuatro, pero sí me gusta un poco hablar de quién hay detrás de la editorial y creo que es una parte importante. Yo os creo que conozco bastante vuestros perfiles jugones, ¿no? Al margen de editoriales, pero, pero sí me gustaría un poco que compartáis con la gente cuál es vuestro perfil jugón, qué tipo de juegos disfrutáis, qué es con lo que os divertís o qué os caracteriza como, como jugador. Jugadores, ¿no? Dale. Pues yo creo que sobre todo lo que nos une es principalmente el Eurogame. O sea, somos jugadores de Euro
normalmente de euro medio duro. Luego tenemos a Pablo, que sí que tira más para el tema de Wargames, pero como últimamente no juega nada, pues nada más que en los protos de combo, pues juega los euros de combo. Bueno, que yo el último mes también estoy un poco igual, los últimos 2 meses. Y bueno, pues a ver, al final es verdad que disfrutamos un poco de todo, sobre todo fillers, pues cuando nos juntamos con gente, parties, pero nos gustan los juegos normalmente pues sesudos, a que te hacen pensar un poquito. Y sí que creo que de lo que estamos a lo mejor más alejados todos, aunque Pablo ahí es un poco el que se atreve un poco más con todo, y Manolo también algo más, pero digamos que de lo que más estaríamos alejados es de los Ameritrash y de temas así más temáticos y a lo mejor cooperativos, sobre todo los cooperativos más menos euros, pues por ahí va a ser más difícil que nos encontréis. Ok. ¿Algo que añadir, Pablo? No, sí, bueno, eso, que yo creo que de los 4 socios, tanto Manolo como yo sí que somos un poco más eclécticos y que nos gustan más variedades de juegos, pero lo cierto es que el punto que nos une también es esta cosa de que en Albacete hay mucho amor por los Eurogames. En la asociación en la que estamos hay un núcleo bastante duro y pues eso, claro, eso al final se nota y y es un poco un germen de inicio de la editorial también, sí. Bueno, pues así, hablando un poco Albacete, mundo Albacete. Curioso, porque vamos un poco a de dónde y cómo nace la sociedad entre las 4 personas que forman Combo Games, cómo se os ocurrió la idea, detrás de qué os une, qué os empuja a aventuraros Esta pues locura. crear una editorial y poneros a publicar vuestros propios juegos de mesa. ¿Cuál es como, dónde está el germen? ¿Dónde se inicia todo? Dale, Pablo, contesta tú esta. Pues en la asociación a la que todos pertenecemos, Dando Juego Albacete, lo puedo contar un poco desde mi historia y yo creo que también me conozco un poco el historial de los otros socios. Manolo, de hecho, es fundador de la asociación, pues no me acuerdo en qué año, pero en el 15, no, antes, ¿no? O no me acuerdo, hace... Yo creo No que sé, antes. 15, bueno, y ellos sí que tenían más experiencia en los juegos de mesa desde hace tiempo. Yo me inicié en los juegos de mesa así hardcore, quiero decir, había probado cosas antes, pero al llegar a Albacete, y yo llegué en el 2018, no sé si en el 2018 o en el 2017. Y la verdad es que para mí fue un catalizador la asociación tremenda, vamos, me abrieron un mundo y en esos primeros años en que estuvimos ya surgió todo, la creación de un podcast, nos iban surgiendo ideas y decimos esto tenemos que llevarlo más allá de simplemente hacer quedadas para jugar, porque la pasión pues era casi un tsunami, ¿no? de ganas de hacer y de probar a hacer cosas distintas. Y pues eso, en esa época Manolo también, no sé cuánto tiempo llevaba diseñando juegos, pero empezó a publicar sus primeros juegos, no sé si es del 2019 o del 20, sus primeros, y yo también me entró las ganas de diseñar y también me puse a diseñar. Y en esa época también coincidió más o menos con cuando Moon y Cortés empezaron a ir también al Protos y Tipos, yo creo, y empezaron a establecer contacto con autores, con diseñadores españoles y empezar a formar parte de grupos de testeo. Así que más o menos esa yo creo es como la semillita, ¿no? Moon, corrígeme, pero creo que a través de esas ganas en la propia asociación que surgieron las ganas por hacer cosas más allá de simplemente jugar a los juegos. Bueno, habéis mencionado de hecho la asociación Dando Juego Albacete y creo que hay un punto del que no hemos hablado que yo lo conozco mucho porque vosotros lo movéis por redes y coincidimos bastante, que es que dentro de la propia asociación tenéis un encuentro de prototipos en el que se presentan prototipos todos los años, que luego en el propio podcast habláis de estos prototipos en muchos casos, que supongo que también habrá
ayudado un poco a tener contacto con creadores de juegos de mesa de la zona o gente que se va aproximando poco a poco. Igual eso también os ha sumado. Bueno, pues parece como el llevar el metajuego Un paso más aquí, ¿no? allá. Aquí, ¿no? Yo tengo el metajuego de investigar, de descubrir, de tratar de informar, un poco como os pasaba a vosotros con el podcast, pero creo que lo siguiente ya que toca es tirarse a donde estáis vosotros. Lleváis... este será vuestro segundo año desde vuestra primera publicación, ¿no? Sí. Empezasteis el año pasado y bueno, podemos hablar un poco de la línea editorial, aunque ya habéis mencionado alguna cosa. Empezasteis con un primer año con Keyframes y con Neko Syndicate. Juegos de caja pequeña, precio PvP reducido, pero sobre todo el de Dani, Neko Syndicate, un juego sesudete para el tamaño que tiene de caja, bueno, como todo lo que hace Dani, que generalmente es sesudete o no es. Sí. Y ya el primer año que pasasteis por aquí, el año pasado, Cordi tú, Munuis, ya hablamos de cuál era la intención, ¿no? Buscar de vez en cuando algún filler, algo pequeñito, pero que la firma es lo que sea, pero sesudo. O sea, no... Sí, lo que tratamos, a ver, a nosotros lo que nos gusta es, pues eso, juegos que nos hagan pensar. Yo siempre digo que al final para mí también un poco los juegos son esa válvula de escape de las cosas que te preocupan del día a día. Al final, pues un euro te requiere concentración y estar muy atento a lo que está pasando sobre la mesa. Entonces, pues a mí es algo que me hace aislarme totalmente del mundo real, por así decirlo. Y al final, aunque esté, por ejemplo, mi padre siempre lo dice, es que tanta, solo actividad mental, hasta es ahí, se te va a freír el cerebro. Pero a mí es que eso, como al final es algo distinto a lo que estoy haciendo, pues eso, en mi día a día, pues en realidad me cura, ¿no? Mentalmente. Y entonces sí que es cierto que al final los que te ayudan a hacer, a crearte esa desvinculación, pues son los que te requieren concentración y el tener que estar un poco valorando opciones y tomando decisiones. Entonces, al final, los juegos que nosotros hacemos, pues queremos que tengan decisiones, que no sea... pues a ver, que también lo jugamos muchas veces, un juego, pues eso, más pasatiempo, por así decirlo, pero lo que de verdad disfrutamos, y disfrutamos eso los cuatro, pues es el juego que te exige un poquito más. Ok. Decíamos Keyframes, Neko, este año Kilauea. Hay como una especie, no sé, yo lo miro así en la distancia, como una especie de intención de ir avisando que viene, porque la caja cada vez va siendo mayor. y, vamos, y vamos a Es la terminar idea. con un Sí. monstruo en camino. No sé si un monstruo, pero nuestra idea el primer año sacamos juegos de caja pequeña porque era un riesgo editorial meterse en algo muy grande, pero sí que nuestra roadmap es ir hacia un caja más grande y no sé si juegos hiper complejos, pero sí intentar hacer proyectos más ambiciosos. Entonces, más o menos yo ahora creo que sí, seguimos en la línea de pensar que a ver hasta dónde podemos llegar, pero intentar sacar al año al menos un juego de caja grande y un juego de caja mediana pequeña, pero con ese espíritu sesudo que estábamos hablando. Bien. Otra cosa que me interesa mucho, porque creo que os hace muy común a muchas editoriales no tan grandes, ¿no? Que tratáis de haceros un hueco en el mundo editorial y de la autopublicación. Mira, hablábamos de que Municore han recorrido sesiones de testeo con montones de autores durante un montón de tiempo antes de que formases la editorial. Y esto hace
para mí clara una necesidad que no solo vosotros, sino Perro Loco, por ejemplo, por poner un ejemplo, ha abrazado desde el principio. Yo, desde que tengo contacto con vosotros, sé que una parte muy importante de Combo es qué es lo que ocurre después de que el juego se interesa y esa fase de desarrollo y de trabajo mano a mano entre la editorial y él o los autores o las autoras que estén detrás del juego. ¿Cuánto peso tiene en Combo lo que ocurre después de que os interesáis por un juego que os presenta? Pues diría que para nosotros lo que más peso tiene, sobre todo porque es lo que más nos gusta y lo que más disfrutamos los 4. De hecho, luego hay otras cosas, pues la parte más comercial, de promoción, pues el venir aquí contigo, que más o menos nos conocemos, pues bien, pero, Sí. pero luego, pues eso, al final tienes que hacer labores de promoción y demás que bueno, pues que a lo mejor te apetecen menos y tener que estar haciendo posts en redes sociales y preocupándote por, bueno, pues ya si nos metemos en temas de logística y de más financieros y tal, pues eso la verdad es que por eso también decía Pablo que nuestro espíritu es enfocarnos en el producto propio, porque al final las licencias, pues es verdad que hay, a lo mejor vemos algún juego que nos gusta mucho y diríamos, joder, pues esto estaría guay sacarlo, pero es que si hacemos eso nos quitamos la parte que realmente disfrutamos. Y nosotros al final pues tenemos los 4 nuestros trabajos y esto lo hacemos un poco porque nos gusta. No, de momento, al menos, el dinero que estamos ingresando con estos juegos lo utilizamos para hacer otros juegos. Entonces, bueno, pues al final, respondiendo a tu pregunta, el peso que tiene, pues seguramente, pues igual es un 40% de lo que es todo el trabajo que hay que hacer en la editorial, pero para nosotros es pues lo fundamental, porque creo que si no fuera por esa parte, no nos habríamos metido en esto. ¿No, Pablo? Sí, también, a ver, nos falta información para compararnos con otras editoriales, pero yo creo que sí, frente a los autores es una experiencia distinta de desarrollo, pues porque a lo mejor somos muy pejigueros y lo llegamos todo, hacemos muchos testeos, pero también es una situación poco común en que 4 personas estén casi desarrollando a la vez, aunque nos dividimos los proyectos y hacemos, pero quiere decir que se tiene en cuenta la opinión de todos, todos entramos a testear a todas las cosas, entonces es un proceso muy, muy fructífero con los autores, yo creo, porque también creo que el trato que tenemos con ellos es bastante respetuoso y precisamente lo que nos gusta es el proceso creativo y no es tanto imponer una visión desde la editorial, sino siempre intentar hacer el mejor juego posible. Y entonces yo creo que eso sí que es una cosa de la que podemos estar muy satisfechos y que a lo mejor, lo digo porque no conozco cómo funcionan, o sea que podemos recibir cierta información, pero no sé cómo funcionan otras editoriales por dentro. Yo creo que ese sí que es uno de nuestros puntos fuertes o de las cosas de las que podemos estar orgullosos. Sí, nosotros a los autores, pues siempre les decimos bueno, que vamos a tocar el juego, pero que siempre les vamos a preguntar, a consultar y a hacer un trabajo en equipo, o sea, conjunto con ellos. O sea, no es me das el juego, yo lo desarrollo y luego te lo enseño y te digo, mira, esto es así. Sino que estamos, unas veces trabajamos más dependiendo también de los autores, de su disponibilidad, de lo que quieran hacer ellos. Una vez simplemente lo cogemos, lo trabajamos y si se nos ocurre algo, se lo enseñamos y decimos, oye, mira, hemos visto estas cosas, ¿qué te parecen? Bien, mal, pues hay muchas veces, nos ha pasado, por ejemplo, bueno, creo que con los 3 juegos, nos ha pasado que hemos visto una cosa, bueno, hemos visto un, entre comillas, problema o una situación y nosotros, pues a lo mejor, pues esta situación no nos gusta. Y muchas veces lo que hacemos es desarrollar una posible solución a eso. Hemos ido al autor y le hemos dicho, mira, hemos visto esto y creemos que se podría solucionar de esta manera. Y en algunas ocasiones nos ha pasado que, pues les parece bien, pero en la mayoría de las ocasiones lo que nos han dicho es, vale, sé por dónde vas, sé lo que quieres,
me parece que hay buenas ideas en esto que tú propones, pero ¿y si lo hacemos así? Y al final, la mayoría de las cosas han sido como, nosotros hemos detectado el problema, hemos propuesto una solución y al final la solución que ha salido no es exactamente la nuestra, sino partiendo de la nuestra, una que nos da el autor. Y para mí eso personalmente es súper satisfactorio. Sí, yo creo que es clave un poco darte cuenta de que muchas veces si te metes en procesos de testeo o desarrollos con autores, a mí también me pasa, eh, em, son buenísimos o buenísimas solucionando problemas, ¿sabes? Muchas veces de una manera mucho más simple de la que podemos pensar nosotros o más directa o porque que seguramente ya se han enfrentado a ese problema o a lo mejor se dan cuenta de que la solución que tú les propones le puede acarrear otro problema en otra cosa que tú no vas a tener en cuenta. Entonces, Así es. muchas veces, al contrario de ser sobreproteccionistas, lo que buscan es que no tenga un impacto en el juego mayor de lo que tú puedas pensar, ¿no? Por una Claro. sensación que tienes con menor experiencia o con menos bagaje. Y Sí, a otros niveles, porque a lo mejor tú dices, esto me soluciona este problema que yo estoy viendo, pero ellos, como pues eso, han creado el juego desde el inicio, dicen, vale, pero es que esta soluciona este problema, pero me estropea o me crea otro claro, problema en esta otra parte del eso juego. es. Que tú ahora mismo, pues no lo estás viendo. Sí, es bueno, ¿eh? Ese proceso es bonito y yo creo que se va notando como el mimo que le ponéis a los juegos, que le habéis puesto. Yo, por ejemplo, tardé bastante en probar Neko, no lo probé de hecho hasta un tiempo después de que lo publicasteis, porque bueno, era un juego pequeñito, igual no me llamaba mucho la atención y para mí fue una de las grandes sorpresas del año pasado. Me gustó mucho la propuesta, me pareció que en una caja tan pequeña tener tanto contenido en cuanto a exprimir neuronas, puramente dicho, no es sencillo y termina haciendo que funcione muy bien. Y en su momento tuve la oportunidad, antes de que lo publicaseis, de que lo llevaseis a GameFound, de probar Kilauea y vuelvo a pasar lo mismo otra vez. Un juego a priori con un desarrollo sencillo, que no tiene unas reglas demasiado complicadas, que tienes como esta limpieza del juego medio más clásico. eh, y otra vez Sí, se nota ahí que el reglamento son 4 eso páginas, o es. sea, Se nota que detrás hay un montón de cosas que pensar, un montón de decisiones que tomar, herramientas de variabilidad. Creo que se nota, por lo menos en el momento en el que yo lo probé, que ya estaba bien cocinadito, se notaba que estaba bien cocinado. Eh, Se notaba que había habido un trabajo detrás de una base enorme. Y mira, vamos a aprovechar y creo que habiendo hablado, aunque sea por encima de los otros dos, creo que nos toca hablar de Kilauea, que es vuestro lanzamiento, con el que vais a Essen este año. Eh, correcto. y es un juego de Ferran Renalias y David Bernal, ambos dos autores que están súper presentes en muchos títulos. De hecho, Bernal, ya le he visto que han ido apareciendo cositas de él por todos lados estos últimos tiempos y son autores que están muy activos y Ferran está en todos los lados, tiene la patita metida en todos sitios. De hecho, lo tenemos en el chat, o sea, no hay mucho más que decir. Sí. Así que, bueno, ¿qué nos podéis contar de Kilauea? Mientras que pongo unas imágenes. Venga, Pablo, que he hablado yo mucho. Pues nada, Kilauea es un juego de caja mediana, podríamos decir. El PVP está unos 42 con algo euros, ¿verdad? Va a salir el 31 de octubre a tiendas. Hicimos una campaña en primavera y ahora ya al final del verano lo han estado recibiendo ya todos los mecenas. Y nada, estamos muy contentos y muy expectantes por a ver cómo funciona. Y sobre el tipo de juego, haciendo así un resumen, es un Eurogame con un cierto punto abstracto. Y si precisamente Neko Syndicate era un juego muy sesudo, pero con muy poca interacción, porque el juego iba más bien de resolver tu propio puzzle en tu zona, esto es casi lo opuesto. Es un juego que también que es muy sesudo, porque cada decisión hay que estar calculando bastantes factores, pero este tiene una interacción brutal. Es un juego súper táctico, en cada turno tienes que estar repensando qué es lo que haces, porque tu decisión
afecta a todos los otros jugadores y las decisiones de los otros jugadores te afectan un montón a ti. Y no sé, ya sería más entrar en detalle en cómo funciona exactamente el juego. En cuanto a la ambientación, pues está ambientado en la mitología hawaiana. Kilauea es un volcán de la isla de Hawái, de hecho es el más activo actualmente. Moon nos está todos los días pasando los vídeos en streaming, en directo, de cómo el volcán escupe lava. Yo les decía, ahora en Córdoba, cuando lo explicaba, les decía, bueno, no hemos reparado en gastos en promoción y desde octubre hasta ahora, de momento, sigue en erupción. Comentan por el chat que cómo escala, porque este tipo de juegos... Pues es algo que nos han preguntado bastante también en Córdoba, yo creo. Y yo, no es por que vamos a decir nosotros, pero yo creo que escala muy bien. Porque la interacción funciona bien a cualquier número de jugadores, realmente. A 2 jugadores lo que hace es que siempre tu decisión afecta solo al otro, entonces tus decisiones no están tan repartidas entre otros jugadores, entonces puedes tener una sensación más de control, pero tampoco de control, porque tienes al otro rival, es casi un juego de enfrentamiento directo, de alguna manera. Mientras que a 4 pues es un caos más repartido entre todos, pero la gracia está en intentar recombinar todo para que todo te venga bien a ti e intentar repartir el daño entre los demás para hacer el mayor daño posible. Entonces yo tengo la sensación de que funciona muy bien. Vamos, yo no he jugado tantas partidas a 2, pero alguna he jugado y a mí me ha gustado mucho. Y Municorte sí que le han dado muchísimas partidas a 2, así que pueden certificar que... Sí, es que al final el juego tiene un sistema de puntuación que es por mayorías, aunque son unas mayorías un poco raras, pero como son diferentes tikis de diferentes colores, pero ningún jugador tiene un color, sino que al final apuestas por cuánto vas a puntuar por esos colores. Es la parte curiosa. Al final lo que haces es como una apuesta, pero normalmente ni los juegos de mayoría ni los juegos de apuesta funcionan bien a 2, pero el cómo está planteado en este juego hace que funcione súper bien, pero eso. Yo creo que al jugador que le gusta mucho el control, que le gusta mucho pues eso, que no... que haya poca incertidumbre, que haya menos incertidumbre o que haya una incertidumbre baja, le va a gustar a 2, porque a 2 tiene más el efecto ese ajedrez, por así decirlo, ¿no? Tú me haces esto y yo te quito por aquí, tú si pongo esto me beneficio a mí y te fastidio a ti, y en cambio a 3-4, pues a 3-4 normalmente, por ejemplo, en las mesas de demostraciones y tal, pues se ven más risas, porque es más te fastidio, con esta os fastidio a los otros 3, pero la mayoría de las veces lo que haces es que fastidias a 1 o a 2, pero a la vez estás beneficiando a otro además de a ti. Entonces tienes que controlar muy bien cómo haces eso. 4 se convierte en un juego muy come orejas, porque estás todo el rato quejándote, haciendo, oye, tú que me has de esto, pues ahora vea por el otro, que ya verás en el próximo turno lo que te voy a hacer. Yo creo que tiene como ese típico ingrediente en el que el factor caos más descontrol en un momento dado de lo que ocurre a lo largo de la partida lo vas a tener en una partida 4, porque lo que dice Pablo, casi no te da tiempo a pensar en tu turno. En cambio, a más reducimos, y sobre todo a 2, que solamente tienes una persona que va a hacer movimientos, puedes entrar ya en una dinámica mucho más ajedrez. Esto es lo mismo que ocurre con juegos como Samurai de Inicia, que a priori si lo ves sobre el papel puede ser un juego que digas va a funcionar muy bien a más jugadores, y luego a 2 termina dejando un pozo que está más que bien. Pasasteis por campaña de GameFound, ¿no? Fue vuestra primera campaña de GameFound. Sí. Y de hecho estáis entregando, o se han empezado a entregar hace muy poco, ¿verdad? Estamos, o sea, ya está entregado todo lo que es lo que nosotros hemos llamado el resto del mundo, que es Reino Unido y resto del mundo, por así decir. España también está todo entregado y Europa está todo enviado ya. Supongo que quedarán algunos países, alguna cosa, porque eso enviamos desde Alemania. Entonces, bueno, supongo que los que estén... Mira, está poniendo Cortes, que prácticamente entregados todos ya. Cortes es la que controla. Logistic Manager ahí, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor.
Sí, Así ha que sido un reto también esta campaña, porque veníamos antes de la de Berkami más sencilla de gestionar, pero aquí muchísimos más envíos internacionales, empezar a trabajar con empresas de logística de fulfillment, pues eso, enviar palés de un lado a otro a varias empresas. Sí, eso sí iba a preguntar. ¿Qué tal la experiencia, vuestra primera experiencia en GameFound? El proceso, ¿cómo lo habéis notado de diferente? Eh, ¿Cuánto Ah, potencial con respecto a Berkami le veis? Porque supongo que Berkami simplificó mucho las cosas, pero también esto os abre una ventana internacional en el que tenéis más ojos encima, no solo de clientes, supongo, sino de posibles partners o de gente que puede interesarse en vuestro producto. sí, de hecho nosotros ya un poco lo que decía Pablo, que nosotros desde el principio ya estábamos pensando que como, o sea, nos habíamos puesto como objetivo para el tercer año sacar un euro relativamente duro o más de caja un poco más grande. Habíamos pensado un poco que íbamos a empezar con cajas pequeñas, luego algo un poco más grande antes de llegar a la caja euro, tamaño euro, por así decirlo. Entonces, con Neko, aunque hicimos la campaña en Berkami, luego el Pledge Manager, el sistema de gestión de envíos y si se quería añadir alguna cosa más, pues, todo lo que es la plataforma de Pledge Manager, pues ya la hicimos en GameFound precisamente para tener una previa, un aprendizaje de cómo funcionaba la plataforma, porque nosotros ya estábamos pensando en que queríamos pues ir hacia ahí bueno, porque sabemos que al final la audiencia es mucho más grande en GameFound que en Berkami, que es algo mucho más local, aunque tiene opción de poner la página en otros idiomas y demás, pero obviamente el alcance que tiene a nivel internacional Berkami pues no es lo mismo que GameFound. Entonces, bueno, pues aunque me estoy adelantando un poquito a lo que viene, para el año que viene sacaremos 2 juegos y de hecho uno de ellos lo vamos a sacar en Berkami y el otro lo vamos a sacar en GameFound, porque GameFound no permite, sobre todo a las editoriales nuevas, abrir 2 campañas a la vez o antes de haber entregado otra y demás. Sí, me diréis, pues hay otras, hay las empresas que ya, digamos, tienen cierto currículum, entre comillas, en GameFound, pues ya es como eres una empresa confiable, te permitimos abrir otra campaña antes de haber entregado, pero así de primeras, yo que lo veo lógico además, pues Sí, bueno. sí, sí, tiene su lógica. O sea que en un principio, esto que comentaba Pablo de tratar de apuntar hacia un juego grande cada año y un juego un poco más pequeño, también lo vais a ligar de alguna manera a estas dos plataformas de mecenazgo por separado. Uno, supongo, el grande, a lo mejor más apostar por un GameFound y el pequeñito por salir con una primera campaña aquí, que al final, luego, aunque sea un juego, te resulte siendo un juego puramente retail, le das a la gente de aquí la oportunidad de adquirirlo con anticipo y tal. Bueno, es una buena idea. Yo sé cosas. No puedo contar muchas cosas, pero yo probé cosas del año que viene y está un poco. A veces le mando mensajes sucios a Muniz hablando de cosas, hablando de cosas. Así que bueno, yo os puedo decir que de hecho seguramente ahora vamos a hablar un poco de cuál es vuestro proyecto, porque entre otras cosas de eso vamos a hablar. Eh, Ahí es a donde vamos a ir. Veremos a ver qué es lo que os encontráis y a dónde vais, pero yo creo que el combo games que hemos conocido como estos dos primeros pasitos, baby steps, en 2026 igual pega un salto, o sea, en plan un poco a lo grande. En general, ya habéis hablado de cuál es el objetivo como de línea editorial, pero ¿qué es lo que pretendéis hacer a nivel internacional? ¿Cuál sería, si ahora mismo pregunto a vosotros cuatro y queréis coincidir en algo en cuanto a dónde queréis que llegue Combo o cómo os veis en 5 años en vuestra versión más optimista?
qué queréis haber hecho dentro de 5 años? Pablo. Buah. A ver, no sé. Es que es complicado proyectarse tan lejos. Bueno, pero hay que ser ambiciosos, sí, aquí hemos venido a soñar. Yo es lo que hago, especular, ¿eh? No te creas que hay ningún tipo de criterio en lo que digo. A ver, yo creo que estamos en un punto en que nos desborda, o sea, que estamos viendo que la cantidad de trabajo que requiere la editorial hace que sea muy inviable el aumentar muchísimo el número de títulos que podamos sacar, vista la infraestructura. Y no sé si nos vemos, yo no me veo gestionando un equipo de muchas más personas que los que somos nosotros. Creo que el espíritu es el que está. Entonces yo creo que irá más en el sentido de afinar con los juegos y a lo mejor hacer algunos proyectos más ambiciosos, pero no aumentar muchísimo el número de títulos, sino más dedicarle aún más tiempo y más mimo a trabajar los títulos que tenemos. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y es difícil decirlo, yo creo. Sí, a ver, yo creo que un poco como espejos donde mirarse, creo que tenemos cerca, por ejemplo, a Looping Games y a Perro Loco que mencionabas antes. Pues, De inicio eran nuestras dos editoriales un poco de referencia cuando empezábamos, los españoles. Que por Ok. cierto nos han tratado siempre muy bien y sí, hay que ayudado darle en muchas cosas, así que mil gracias a Chus. O sea, Chus nos ha... ahora mismo un 20% de lo que es Combo se lo debemos a Chus. Sí, sí. Bueno, muy Nos ha bien. ayudado un montón. ¿Y qué tal vuestra... Creo que esto es algo que además me sorprendió por vuestra parte porque tengo constancia de otras editoriales españolas que han empezado con juegos pequeñitos, pero llegar a licenciar o que tengas licencias en tu primer año con tu primer juego, que es algo que os pasó con Neko Syndicate, yo creo, no sé si con Game Frames también. No, Eh, hemos licenciado solo Neko, pero la verdad que pues ha sido, creo, en dos de los mercados más importantes, que es el mercado francés y el americano, Estados Unidos, que además Francia lleva también Canadá y Estados Unidos lleva también otros países de habla inglesa, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, pues sí, la verdad que estamos bastante contentos porque era nuestro objetivo también, era otro de nuestros objetivos desde el principio, pero pues eso, era como un objetivo que no creíamos que íbamos a cumplir tan pronto. en Estados Unidos comentan por aquí, eso es cierto, 20th Century Games, ¿ya? Sí. Es la editorial que os licenció. Eh, y supongo que esto también ayuda luego a tener una pequeña ventana, a que podáis tener conversaciones con más facilidad a medida que pasa el tiempo y a la vez también, esto es matemática pura, tener a más gente de otros países o de otras lenguas que prueban vuestro juego y por lo tanto, si son perfiles de cierto bagaje, que terminen pues votándolo en BGG o dando una opinión de lo que prueban, etcétera, etcétera, que no deja de ser una ventana. Y supongo que este será el camino con títulos futuros y que seguiremos viendo cómo crecen las cosas porque el juego español fuera de España está muy, muy bien visto, la verdad. Y Sí. supongo que esto cada vez será más sencillo de que ocurra. De hecho, de Kilauea ya tenemos interés, todavía no hay nada, pero tenemos interés de incluso más países que con Neko. O sea que sí, muy contento. A ver, con que salgan, pues eso, 2 o 3 ya. Que sumemos Muy uno más, bien. ¿no? Aunque sea, ¿no? Que vayamos sumando uno Sí. más. a ver, de Sí, todas sí. maneras es que es clave en nuestro negocio, porque dedicados al juego propio lo tenemos claro desde el principio. O sea, cerrarte al mercado español es un sinsentido sabiendo que vamos a publicar 1 o 2 juegos al año. Entonces, el objetivo claro era licenciarlo. No hacemos juegos simplemente para el mercado español, sino, pues eso. Yo creo que el Con número de miras a. juegos Está es claro, mucho ¿eh? más. Yo creo que el negocio antes era complicado hace unos años que la gente lo entendiese.
La gente pensaba, incluso, ¿pensáis un poco que optar por juegos como más de nicho o un poquito más grande los hace que tengan una mayor visibilidad, no para el mercado de tienda, pero sí para el mercado de posibles retailers en otros países que se interesen por licenciar? Que sea como un poco más sencillo el juego que va un poquito más allá que el típico filler. A mí me da la sensación de que fillers hay un montón y hay un montón en... O sea, mira la lista de ese en todos los países, sacan un montón de juegos de esos, entonces es muchísimo más difícil sacar la cabeza. O sea, aunque sea un muy buen juego, es muy difícil sacar la cabeza. Por ejemplo, la gente está de Catch Up Games o de Scorpion más que es porque han pegado un pelotazo y entonces ya todo el mundo está súper atento Ah, a cuál es el siguiente filler que saca. Entonces, claro, ya tienes eso ganado y es mucho más fácil que ese otro juego tuyo cause interés. Y en el nicho de los jugadores expertos hay unos reclamos más claros, quiero decir, que el autor también ya te asegura un cierto público, que haya gente que lo pruebe. Entonces, claro, en el mundo de los fillers nadie sabe quiénes son los autores, lo único que haces es estar en la marabunta de juegos que pueda haber en cualquier tienda. Mientras que el jugador experto, pues sí, ya sabe cuál es un autor, fideliza, es otro mundo. Aparte que también a la hora de la promoción, para nosotros es más sencillo porque es un mundo que, bueno, pues conocemos más, por lo menos en España, en el extranjero no, pero quiero decir que conocemos ya cuáles son los canales donde puede tener visibilidad, sabemos más o menos a dónde apuntar, ¿no? Mientras que en el mundo de los fillers nos resultaría bastante más complicado. sí, es curioso, ¿eh? Pero sí es verdad que es una gran verdad. No había pensado yo desde el punto de vista de cómo el metajuego del propio jugón fideliza en torno a ciertos nombres o a cierta gente que haya detrás de la ilustración, o incluso las propias editoriales termináis generando esa sensación de seguridad en las que hemos entrado todos los que somos un poco más o estamos un poco más metidos en el nicho, ¿no? Aquí hablábamos de ejemplos de editoriales españolas que están creciendo y que al final os ayuda una vez que empezáis a generar esa sensación de seguridad, ya es que empezáis a tampoco tener que estar bajo el parapeto de un autor y aventuraros con autores menos conocidos porque ya tenéis el parapeto de vuestro propio nombre. Entonces, y eso solamente ocurre en el público más jugón, porque el jugador casual se fija en que se divierte y ya está, que está bien, ¿eh? Que no está mal, Sí, sí, sí. pero igual genera un Así poquito es. más de seguridad, sí. Antes que preguntabas lo de el futuro, ¿no? El cómo te ves tal. Precisamente es eso. Yo tengo personalmente bastante obsesión en crear la imagen de marca. En que la gente piense en Combo Games y piense en un tipo de juego y en que y en que sepa que lo que va a tener le puede gustar más o menos por el tipo de juego que sea o tal, pero que es un producto de calidad y lo que has dicho, hecho con mimo, con cariño. Y precisamente vuelvo otra vez a Perro Loco. Yo ahora mismo viendo, por supuesto me estoy zampando un montón de previews de Essen y demás, y me fijo en que muchos influencers dicen, es que este es un juego de Perro Loco, ¿sabes? Es como que ya, Claro, precisamente ellos han porque conseguido eso de... ellos el año pasado tuvieron el pelotazo Fénix, que creo que Eso es, sorprendió en muchos eso es. sentidos por innovación, por aspecto. También creo que incluso la temática les ayudó mucho porque es una temática que no está como tan manida en los euros y a la vez funciona muy bien en público americano, que buscan juegos de corte un poco más temático. Pero es que yo creo que en general esto es algo que empieza a ocurrir cada vez más porque para mí una de las editoriales con una identidad de marca o de línea editorial más interesante, aunque yo no consumo tantos de sus juegos porque han tirado mucho por el solitario, es Salt and Pepper. Meter detrás a un par de ilustradores de cómics, optar por
temáticas cuanto más marcianas o extrañas mejor, convertir wargames en juegos de moda, al final hurgas en un público que hace que te llame la atención algo que estás proponiendo por pura línea editorial. Y ellos no se salen de esa línea editorial demasiado nunca, incluso sacando un euro como Voynich, que al final lo que han hecho es, vale, sí, te saco un euro, pero te voy a sacar un euro con una temática lo más marciana posible, eh, y sigue siendo una manera de identificar su marca de una forma clara. Yo creo que esto es clave, ¿eh? Porque al final terminas generando atención en base a cuál es la línea que termináis siguiendo, ¿no? Y al final, igual la vuestra, como vosotros decís, está detrás de eso, de la obsesión detrás del desarrollo, detrás de la fiabilidad mecánica, y luego métele todo lo demás, ¿no? Pero esa seguridad en que cuando salís o empezáis a cargar un juego para estar en retail, tenéis la absoluta seguridad de que todos estáis contentos con lo que está ocurriendo. Cosa que me pasa mucho con Chus cuando hablo con él, ¿eh? Que yo siempre digo que es lo que tiene que ser, que un editor tiene que estar enamorado de todo lo que publica, desde el principio hasta el final. No podéis ser Así es. objetivos ni podéis tener la mente. En el momento en el que está, tenéis que estar absolutamente convencidos. Entonces, y yo sé que con vosotros es así. Yo con Pablo he tenido menos oportunidad de hablar, pero Munuis es de los que expresa Sí, sí, muy claramente su yo es que, opinión y siempre te veo muy convencido. O sí, sea, sí. O sea, yo lo digo, nosotros de hecho seguimos jugando a Keyframes, a Neko Syndicate, que les hemos echado decenas y decenas de partidas. A Kilauea, ahora, por ejemplo, cuando lo explicas tanto, llega un momento en el que no te apetece. O sea, fue como después de Interocio y estuvimos también en Sevilla en Queremos Jugar y en Granada en Meeple Factory. Ahí hubo un momento un poco de bajón, ¿no? Porque es como lo he explicado ya tantas veces que no me apetece. Pero, por ejemplo, este verano hemos vuelto a rejugar Kilauea y entonces, al final, pues esos que son juegos que nosotros disfrutamos. Los sacamos porque nos gustan. Es que al final nosotros somos jugones. Y lo que decíamos antes, estamos en esto principalmente por amor al arte. Ojalá algún día llegue que nos dé algo de dinero, ¿no? Más que nada por recompensar ese esfuerzo, pero al final lo hacemos porque nos gusta. Y obviamente lo hacemos con juegos que nos gustan, porque si no, vaya gracia, ¿no? Si no está encima claro, que le echas horas, no te llevas dinero y lo haces con cosas que no te gustan, pues Ya, mira. yo lo entiendo, pero existe una cierta relatividad en la que no hemos venido. Ese melón no es el de hoy, Munuis, ese melón no es el de hoy. Hablemos de 2026. Yo creo que es momento de hablar qué es lo que está por venir, al margen de cuándo sale Kilauea en tiendas, cuándo lo vamos a En tener. tiendas sale el día 31 de octubre, porque Ya, como vamos a Essen y somos muy poquitos, sacarlo ese mismo fin de semana era muy... No le vamos a poder, si nos hacen preguntas por redes sociales, lo que sea, no vamos a poder resolver. Decidimos sacarlo al viernes siguiente. Entonces, 31 de octubre lo tendréis en todas las tiendas. muy bien, Esperemos. 31 de octubre. También si os pasáis por Essen os lo podéis pillar ahí y así Correcto. lo podéis jugar. Vais a estar en Essen con un espacio como el del año pasado o un poquito más grande. Pues de tamaño es igual, pero está mejor porque, aunque el año pasado también lo pedimos, no nos lo dieron, hemos pedido una esquina. Ah, Entonces solamente tenemos 2 paredes y creemos que vamos a tener más visibilidad. También nos han vuelto a poner en el pabellón 5, creo que es, ujú. pero estamos un poquito más visibles, que el año pasado estábamos ahí casi en unos food trucks que había ahí al final oliendo a fritanga. Al final, como éramos novatos, pues nos pusieron ahí en el, en el culo del mundo. Y este año está bien porque justo detrás de nosotros está la gente de Galactic Cruise, los K... Ah, no sé Keyforce. qué, y, y Bad Comet, los del Criaturas Maravillosas. Ah, muy bien.
Muy bien. Entonces, bueno, pues tenemos ahí, pues aunque sea Bien. gente que pase para allá, Dos nos va a ver. editoriales pequeñitas, pues ya vais atrapando poquito a poco, a hacer la Sí, sí, aspiradora. sí. Bien. Sí, sí. Ok, pues ya sabéis dónde lo podéis encontrar. Comentaban en el chat que por la gente que vaya a ver el vídeo de YouTube, si hay alguna diferencia entre la edición de tienda y la de crowdfunding, no hay ninguna diferencia. Creo No, que la única diferencia fue el precio por la que se podía adquirir, correcto. ¿no? Eso es. Recompensa por apoyaros antes y tal, que siempre Eso os viene es. guay. Vale, pues con eso lo tenemos perfecto y hablemos de qué vais a liar. A ver, Venga. contadme un poco, vamos poco a poco. Bueno, lo primero, voy a hacer, aunque esté un poco feo, voy a hacer un poco de publicidad de otro canal. Muy bien, haz lo que quieras. Porque el miércoles vamos a ver a Owen a contar el otro juego que sacamos en 2026. Ah, muy guay, ¿Vale? muy guay. Que el otro juego que sacamos en 2026 va a salir antes que este juego en el que nos vamos a explayar un poco más, que tú ya has probado Sí. y demás. Ok. Porque este segundo juego saldrá para Essen y este primero lo queremos, a ver si todo va bien y nos da tiempo, lo queremos sacar en Interocio. Ah, bueno, es buena ventana de lanzamiento, yo creo. Precisamente también para darle un poquito más de promoción, porque bueno, pues eso, al final somos muy pequeños, somos muy pocos, tenemos el tiempo que tenemos y ya que solo sacamos 2 juegos, pues sacaros los 2 a la vez, como nos pasó en nuestro primer año, creo que al final se atropellaron un poco el uno al otro y a mí no me gustó esa sensación, mía por lo menos, no sé si el público la tuvo, pero yo sí que tuve un poco esa sensación. Entonces, pues lo que planteamos internamente es, oye, ¿y por qué no? También viendo este año que, joder, a mí la verdad es que la sensación de Interocio de este año fue muy buena, me dio muy buen rollo y dije, joder, pues yo creo que este puede ser un buen escenario también para presentar un juego y pues por tiempos también está súper guay en cuanto a que Sí, es la hay diferencia de mucha tiempo entre uno y diferencia otro, de tiempo. eso es. Mm, mm. Sí, Entonces, es una buena ventana. ¿Creéis que es algo que ocurrirá con más gente? O sea, como que igual que ocurre con Essen, empiece a haber alguna otra editorial española yo que se creo, lance un poco. yo creo que es bueno. Yo creo que alguna editorial española ya lo hace, pero son a lo mejor editoriales españolas que tienen más el punto de mira en España, entonces no tienen tanta a lo mejor vocación internacional o miras internacionales como nosotros. Pero vamos, a ver cómo nos sale, ¿no? Esto al final es un No, poco una apuesta. es una buena manera de apoyar a la convención, ¿eh? A mí me parece una buena manera, porque uno de los puntos interesantes de Essen en muchos sentidos es eso, encontrar lanzamientos que se hacen primero ahí a nivel mundial, que esto ocurriera en un Interocio y que poco a poco las editoriales españolas se sumen a que ocurra. A mí me parece la mejor de las noticias en realidad para que crezca. A ver si somos pioneros y algún compañero más Bueno. se anima. Ok, pues mañana ¿sabéis a qué hora Pasado. mañana, el miércoles. ¿Sabéis a qué hora vais a...? Creo que a las 7. Guay, pues nada, aprovecho y los que estáis por aquí, pasaos. Eso es, solo adelantar, en este caso, que este va a ser un juego caja tamaño Neco Syndicate. Bueno, ¿vale? ahí podéis meter cosas, ¿eh? Sí, Vale. ya veréis ahí lo mismo. Juego sesudo, o sea, aunque la caja es pequeña, no es un filler. Bien, interesante. Muy bien, pues nada, miércoles nos vemos y mira, así aprovecho el jueves y hago un compilado de lo que publique Owen y de lo de hoy y el jueves lo publico en la web también por escrito, los dos juntitos, hay un artículo completo. Muy bien. Y hablo de Kilauea también. Ok, pues lo que tú quieras. A partir de ahora yo ya no guío nada, yo ya me dejo llevar. Te comparto pantalla. Hay que decimos a la gente que a mí sí no le he dejado ver nada. Esto lo voy a compartir yo porque no le he querido pasar nada. Querían hacerme Quiero ver que su esto cara. se convirtiese en un puñetero canal de reacciones. O sea, ¿qué es esto? Por favor.
Venga, adelante. Venga, vamos allá. Chan, chan, chan. Portada de Queen Alice. Queen Alice, ¿eh? Buen título, ¿eh? Para el tema que tiene. A ver si lo tengo. Es posible que no se vea nada y que no estemos viendo nada. No está Aquí. viendo nada. Sí, dame un segundo. Pero no hay ningún problema. Ahora sí se va a ver. Chan, chan, chan. Amelia, ¿eh? Tenemos a Amelia Sales a los O pinceles. sea, de verdad, no me gustaría resultar burdo ni faltar al respeto, pero ¿qué le ocurre a esta mujer, tío? De verdad, ¿eh? O sea, Es muy crack. me alucina la cantidad de registros locos. O sea, creo que es de las pocas personas a nivel nacional que ilustran, incluso a Jorge le pillo un poco el rollo, ¿eh? Que ilustran que necesito leer el título, o sea, las letritas de El, quién lo ilustra para saber quién hay detrás. Y esto para mí es súper positivo, ¿eh? O sea, es muy, muy versátil. Queen Alice, de Héctor Ujú, Carrión y David Eras. Héctor Carrión, alias Gimli, ¿no? Si no ujú. me equivoco. Y David Eras, que ya ha publicado algún juego antes y además ha publicado un juego con Ludo Nova que si sois jugadores de euros conoceréis, que se llama Unristar. Ujú. Estos dos, ¿eh? Y Héctor hizo Future Inc. Eso hace es, 2 años, este año eso pasado, es. ¿no? Hace Ujú. el año pasado, no, el Que, anterior. Justo el que anterior. además, que además ganó en DAO el premio a autorrevelación. O sea Sí, que sí, sí, sí. es un juego que en realidad creo que hubiera cuadrado bastante en los juegos estos de tamaño Sí, juegos es de sudo, caja. caja pequeña, Eso sí, es, sí, 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 caja pequeña. entra muy bien. Además, ese tinte económico huele a señor combatín, un poco. Combatín tecnológico en este caso, pero señor combatín. Eh, Queen Alice, ¿eh? De momento, Alicia en el País de las Maravillas. Temática bella, yo sé lo que hay detrás mecánicamente, Mm. cuéntame, Pablo, cuéntame qué tenemos aquí. ¿Qué es Queen Alice? A ver, la, No Voy quites a poner, sí, la sí, voy a pantalla. poneros la caja para que se vea un poquito. Ok, venga. Que hablamos la de algo un gestación, puedo hablar un poco. poco de la gestación, porque precisamente Ok. hablamos, antes hemos mencionado el Protos y Miguelitos, la reunión de diseñadores que hacemos aquí en Albacete una vez al año, que es una reunión bastante familiar, pero donde muy buenas ideas. Y surgió de uno de esos protos y Miguelitos, vamos, o por lo menos lo tenían muy poco, estaba en un estado muy embrionario y fue de las primeras partidas que probamos. Y esto hará, pues, no el de este año, sino el del año anterior, ¿verdad? Mm. Hmm. Y pues desde ahí lo hemos ido desarrollando. Como se puede ver en la pantalla, bueno, cuento un poco temáticamente cómo hemos llegado a eso. Está basado en Alicia a través del espejo, ¿vale? La segunda novela de Lewis Carroll. Igual que la primera de Alicia en el País de las Maravillas está basada más en los juegos de cartas, pues este está basado en el ajedrez. De manera que la mecánica principal del juego está muy relacionada con el ajedrez, con las propias piezas de ajedrez. Eh, y temáticamente, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ayudar a Alicia en el libro. Alicia al final se acaba convirtiendo en la reina blanca, entonces en este juego vamos a ir pues ayudándola a decidir de qué color se va a convertir finalmente. Alicia se va a convertir o en la reina roja o en la reina blanca. Bello juego. Bello juego. Antes de que compartáis nada más, yo solamente quiero decir una cosa con respecto al juego, y es que el sistema de selección de acciones son fichas de ajedrez que se mueven como fichas de ajedrez. O sea, ya está. Fin. Boom. Ahora tendrían que salir como una especie de bomba atómica en medio de la pantalla. Cerramos y nos vamos a dormir. Eh, y al contrario de lo que pueda parecer, que este es el segundo punto positivo, cuando se explica como que puede quedar un sistema de selección de acciones que es demasiado complejo, no es nada complejo. Es súper limpio, súper disfrutable y
y termina dándonos sensaciones de juego en el que esta selección de acciones no es nada barroca. Y a mí fue lo que me encantó desde el primer momento que lo jugué. Pero ahora tirar para adelante. Es que necesitaba compartirlo, ¿eh? No Muy me puedo bien. A aguantar. ver, si enseñas el tablero, la gente se puede hacer un poco más una idea, a lo mejor. Lo tienes ahí Vamos, venga, para esto es explicar un gordo poco más. también, ¿eh? A Esto ver, es gordo, esto, ¿eh? aviso a navegantes. A ver, estamos viendo un arte relativamente final, pero no es el arte final, todavía Ok, hay ajustes por hacer, pero sí que la gente yo creo que se puede hacer una yo idea quiero clara más. de cómo puede funcionar la mecánica Oh, Un poquito de zoom. yo entiendo lo que pasa en cada uno de esos espacios, ¿eh? Claro, porque Uf. ya lo has jugado y lo comprendes. En el tablero central es donde se van moviendo las piezas, como se ve el tablero de ajedrez, y entonces la posición donde acaba cada una de las piezas, pues marca qué recurso vas a ir acumulando y qué acción vas a poder activar. Y es que las acciones que vas a activar, más que acciones, son minijuegos. Los 4 tableros que se ven alrededor del tablero central son los 4 minijuegos que hay que funcionan pues con cada uno con su mecánica un pelín distinta. Y entonces están basadas en personajes del mundo Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Pues en un lado vemos a Humpty Dumpty, ¿no? El huevo, en otra esquina vemos a los gemelos, luego vemos un jardín con flores, porque en el libro también hay flores parlantes, ¿no? Y luego también aparecen los mensajeros reales, que son la liebre y el sombrerero, y entonces cada uno tiene una mecánica diferente. Entonces, en función de, pues eso, tienes que ir haciendo diferentes cosas en cada uno de los minijuegos. Es muy curioso. Por aquí preguntan que si es de 2 jugadores. No, al contrario de lo que podéis pensar, porque nos referimos al ajedrez, es, 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 es un juego para hasta 4, es un euro normal y corriente, en el que hay 2 tipos, corregidme si me equivoco, 2 colores de fichas, que son las blancas y las rojas, que están compitiendo entre ellas, pero que nosotros nos podemos ir poniendo en cada uno de los turnos de parte de las blancas o de las rojas, según lo que queramos hacer, haciendo movimientos con las blancas o con las rojas, según lo que queramos hacer. Que esta también es una de las virtudes del juego en realidad, que tú lo que haces es estar apoyando, si no me equivoco, a 2 posibles candidaturas, ¿no? Mm. Por un lado, que también desarrolla un poco esa sensación de por qué ganas puntos de victoria y cómo van a terminar siendo los puntos de victoria al final de la partida según a quién se haya apoyado a lo largo de la partida. Que, 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 eh, Creo que una de las cosas que preguntarán la mayoría de las personas que se acercan a este canal es ¿en qué dureza creéis que estamos? ¿De qué dureza creéis que estamos hablando? Vale, pues yo creo, y la intención es que sea un euro medio duro. O sea, si ponemos el típico rango BGG, pues sobre el 3,5 un poquito más. O sea, no llega a ser un 4 de dureza, o sea, no llega a ser un juego tipo La Cerda, pero podría ser pues como cualquiera de la escuela italiana o los juegos de Dani, pues eso, de Luciani. Por ahí un Fel de los Fel al final de los más duretes de Fel, cosa por ahí, cosa así. Pablo, ¿tú qué piensas? Sí, más o menos, sí, esa es la referencia. Básicamente no es un La Cerda. Estamos todavía con la redacción del manual, como por si el manual es una referencia del peso. Pero, a ver, es un juego que como tiene estos minijuegos, hay que explicar cómo funciona la mecánica de cada minijuego, pero yo creo que no es abrumador a la hora de jugarlo. Entender la mecánica y la manera de jugar es relativamente sencilla. Al final consiste en, pues eso, en activar unas piezas para ir a hacer algún minijuego, y en cuanto entiendes cómo funcionan cada uno de los minijuegos, al final es avanzar, conseguir unos recursos, y los recursos te sirven pues para volver a pagar, digamos, los otros minijuegos. O sea que Hmm. no es... No me parece tan abrumador, pero tampoco hay que engañar. La explicación sí que lleva lo suficiente como para que sea un juego de peso Un juego de peso, medio. sí. Yo siempre defino esto de una manera muy sencilla y es cómo lo voto yo. Porque está muy bien que terminen siendo juegos de 3,83
o 4,12 o 3,10, pero yo solamente puedo elegir entre si le pongo un 3 o le pongo un 4. Yo os digo, impresión tras mi primera partida, yo nunca le pondría un 3 a este juego. O sea, no sé. Tirarían más a 4, Creo que es un ¿no? poco sacar pecho ponerle un 3. ¿Sabes? Como que me sentiría un poco... si vengo un día con el ego muy hinchado, digo, bueno, sí, es un 3. Pero yo creo que suelo Sí, poner un 3 a juegos que están un poco un sí. rango de decisiones por debajo. Hay muchas capas, ya no solo en la explicación, ¿eh? Creo que hay muchas capas y puntos de decisión a lo largo de la partida, o cómo haces el camino hasta el final, que a mí me empujarían más a votar a un 4. No creo que nadie vaya a votar por encima de eso, y creo que sí va a haber gente que le va a poner un 3. Pero yo, si pudiera apostar por en dónde va a terminar más hacia el 3,8 que hacia el 3,5. Muy posiblemente. ¿Por qué? Porque el juego tiene mucha miga, en realidad. Tiene mucha miga. Sí. No sé, Moon, si puedes enseñar las cartas para explicar un Sí, poco eso iba a más cómo decir. Al funciona la final, mecánica. digamos que el juego, el motor, como tú vas activando las acciones, como ha dicho Missy, es a través de piezas de ajedrez, pero, y de hecho, el proto original era, tú mueves cualquier pieza de ajedrez Hmm. y ejecutas la acción. Y ahí un poco me tengo yo que echar un poco la flor, porque les propuse a los otros, le digo, oye, y si en vez de que hubiera, porque claro, llega un momento en el que abruma, ¿no?, tantas posibilidades, y si lo restringimos un poco y lo hacemos que tenga, yo, y Deck quien más o building, menos ¿eh? me conozca como Uf, jugador, uf. a mí no me gusta el deck building, y se lo propuse, y a ellos, en cambio, tanto a Héctor como a David, sí que les mola mucho el deck building y les encantó la idea. No, a mí me parece muy Entonces, buena idea que reduce lo que tú hablas, como reduce las decisiones que puedes tomar y además te genera esta posibilidad de desarrollo a lo largo de la partida, ya no solo en las decisiones, sino que adquirir cartas mejores te termina haciendo que tu motor de cartas y tu mano sea mejor, que es una de las cosas buenas de deck building. bueno, aquí tenemos un ejemplo de unas cartas Y que entonces están estas cartas son guapísimas las que nos también. sirven, eso, son las que nos sirven para activar las acciones. Empezamos con una pequeña mano inicial de cartas que tiene todos los tipos de piezas disponibles, y luego digamos que hay diferentes valores en el mercado, entonces puedes ir comprando cartas mejores con la misma idea del deck building, la opción de eliminar cartas para limpiarte el mazo, e incluso hay cartas como dual, más bien, que puedes elegir entre qué color haces y qué color no haces. Y pues eso, las cartas te sirven al mismo tiempo pues para activar las acciones, y también te sirven como generador de recursos, con lo que luego vas a tener que pagar las acciones del juego. Al final, yo lo que digo es que es un juego de hacer motores, porque hablamos de building porque al final es lo que te permite ejecutar las acciones, y a lo mejor la gente lo primero que piensa es en esto, pero en realidad, además de lo que es el propio motor de cartas, hay otros motores que puedes ir consiguiendo en las diferentes acciones del juego. Hay algunos que son la típica losetita que compras con unos recursos y te va a generar un motor, o te va a dar beneficios inmediatos o puntos al final de la partida. Hay otra cosa que son las flores parlantes, que te dan un beneficio pasivo que tienes durante toda la partida. Luego hay otro motor que se basa en lo que es la generación de los recursos, porque bueno, todavía no tenemos arte de los tableros individuales, pero lo que es los recursos, tú al principio solamente tienes 3 cubitos, que esos 3 cubitos lo vas a poder asignar a uno de los 3 recursos distintos según vayas consiguiendo, y al final pues tienes como un almacén de 3. Pero a lo largo de la partida vas a poder ir consiguiendo más cubos que te van a permitir pues ampliar el almacén, pero el almacén no es como un almacén con huecos, sino que al final es como donde, según vayas consiguiendo un recurso u otro, lo vas a colocar en un sitio para que represente uno de los 3 recursos del juego, que bueno, aquí se ve un poco alguno de ellos, que tenemos té, tostadas y pastel de cereza.
Y no sé, si quieres enseñar alguna otra cosa, Moon, que teníamos además de esto. ¿Qué nos queda? Pues un 3D que has hecho sobre lo que son las piezas. Sí, bueno, lo he hecho yo, no. Digamos que Bueno, Amelia ha hecho la parte de las ilustraciones y estamos trabajando con Dosom Studio para toda la parte del diseño gráfico, Mm. iconografía y demás. Y entonces Iván de Dosom Studio es el que me ha pasado este recorte de las siluetas, hemos ido trabajando en ello y para ver un poco cómo serían las piezas en 3D, que todavía no estamos valorando a nivel de fabricación cómo serán exactamente los componentes de las piezas, pero esta es una de las variantes que casi seguro irán en la versión retail. Entonces estáis viendo las piezas limpias, pero irán con una ilustración en silk screen en su cara, ¿no? Digamos. Muy bien, muy bien. Y de los dos colores, supongo, las tendremos rojas y blancas. Sí, ¿Y tenéis pensado que tengan la misma silueta las dos o estáis sí, explorando todavía? no, la silueta es más o menos la misma, pero la ilustración interna, porque eso con Amelia lo estuvimos trabajando, que la silueta fuera muy parecida para que fueran reconocibles las siluetas, pero en sí los personajes internos son distintos. En las ilustraciones de las cartas se ven que varían bastante las caras y las expresiones entre unos y otros personajes. al final un poco también de lo que se ha tratado es de, con lo que decía Pablo, las ilustraciones de Amelia, tratar de adaptarlas un poco a lo que es la forma del peón. Sí, lo he notado en el caballo, como un poco que Mm, la silueta del caballo tiene un poco ese gorrete, ¿no? De la Sí. chica. mm. Se parece un poco en cuanto a silueta. Y supongo, claro, la reina también, ahora que me fijo un poco. Mm. Curioso, curioso, muy, muy curioso. Yo os digo, yo he tenido la oportunidad de probarlo. Y yo me lo pasé como un enano desde el minuto uno. Fue una explicación larga, como dice Pablo, típica explicación en la que mi déficit de atención juega en mi contra. Sí, es que tengo un problema cuando explican los demás, me pasa siempre, pero luego lo disimulo bien mientras que juego. Entonces no. Pero me lo pasé súper, súper bien. Me dio la sensación, yo hay ciertas cosas que noté en el juego que para mí resultan peculiares por mis gustos personales, porque yo no soy un jugador de minijuegos como tal. No me gustan mucho los juegos que están como inconexos en un momento dado, pero me pareció que la propia conexión entre lo que ocurre en el centro y cada uno de los espacios que existen alrededor tenían sentido. Y otra cosa que me gustó mucho es que me dio la sensación de que los minijuegos no estaban como sumamente conectados entre ellos. Todo lo contrario, están conectados con la parte central del juego, de manera que casi puedes jugar a elegir a qué minijuegos por qué minijuegos vas a pujar, ¿no? A lo largo de la partida. Y eso a mí es una cosa que me suele gustar mucho en los juegos, porque me da la sensación de que por encima de ciertos minijuegos que te ves forzado a participar en todos ellos, pues son como distintas estrategias que te aportan variabilidad entre partidas. Esto con una, pero de verdad que yo me fui como pensando en Sí. cuándo jugar la siguiente, pero nunca me llamasteis más. Bueno, hombre, cuando quieras, hombre, sí, Sí, a ver sí, yo, si, yo de si mil terminamos amores. con el arte y, De y mil lo, amores, de verdad. y lo juegas. Lo que dices es así, de hecho, eh, estratégicamente ir a las 4 opciones disponibles no suele ser buena idea, repartir demasiado. De hecho, al principio, la mayoría de los jugadores son capaces de ir a 2 para explotarlo relativamente bien. Y cuando ya tienes experiencia jugando, normalmente lo más óptimo es ir a 3 de los 4 minijuegos o acciones. Y lo que a mí lo que me flipa del juego es que se puede ganar con la combinación que sea Hmm. y luego depende mucho de los objetivos, porque bueno, no hemos comentado un poco cómo se puntúa, que creo que es una de las cosas más originales y que más molan, o que más me molan a mí del juego, y es que Alicia va a ir subiendo, si veis, hay como unos tracks a los lados de lo que es el tablero de ajedrez, que también os habréis fijado que no es un tablero de ajedrez completo, porque sería también un poco locura. Solamente son 5 columnas de las 8 del tablero de ajedrez.
Y lo que haces es que, llegados ciertos momentos, pues Alicia va ascendiendo o por el track de la izquierda si consigues hacer cierto nivel de acciones con piezas rojas, o por el blanco si consigues hacer ese u otro nivel de acciones con piezas blancas. Y van a ir llegando a unos puntos en los que se puntúan unos objetivos. Entonces, dependiendo de la partida, lo más habitual es que se puntúen 3 de los objetivos. Hay algunas partidas en las que se puntúan 2, otros que se puntúan hasta los 4, y luego al final de la partida se puntúa otro último objetivo, que ese va a depender de cuál de las dos Alicias, si la Alicia roja o la Alicia blanca, ha subido más. Entonces, digamos que nosotros consideramos que Alicia se corona como reina blanca o como reina blanca, como reina roja o como reina blanca, y entonces se puntuará el objetivo rojo o el objetivo blanco. También puede darse que quede en empate, que las dos reinas, que las dos peones de Alicia queden igualados en ese track, y entonces se puntuarán los dos objetivos que hay en la parte superior. Sí, yo ya comenté eso, un poco como esa pugna que tenías, pero sí es verdad que esa pugna además está ligada a qué se va a desbloquear y por tanto qué se va a puntuar al final de la partida o qué va a ser lo más interesante que se va a puntuar, y tú lo tienes a la vista todo, pero en realidad no todo es lo que se va a puntuar al final de la partida. Hay que ir como eligiendo sabiamente, tratando de cubrir los máximos agujeritos posibles, porque al final la partida puede terminar con algunas de las puntuaciones que tú no esperabas que se puntuasen. Y este es un punto interesante y como el foco uno de los focos de interacción, que no, yo no diría que es un juego como sumamente interactivo hasta el punto de generar frustración o algo por el estilo, pero sí diría que es un juego que tienen varios elementos de interacción que son interesantes. Los movimientos de las piezas al final dependes de dónde están, y esto es algo en lo que juegan todos los jugadores. Y la parte que tiene que ver con la puntuación y a qué lado se puja el rojo o el blanco también es algo que tienes que tener en cuenta durante toda la partida. Así que se Sí, comen piezas, ¿no? Sí, se comen piezas. Iba a decir eso Eso justo. es que esta es otra. Se comen piezas. Que es parte del juego, es que esto ocurra. O sea, Y además dan un beneficio, eso no es es. que no está roto, o sea, no es No, la leche, pero te da ahí un puntito que justo, no, o sea, muchas veces es lo que necesitas para hacer eso el es. turno que quieres. Es como ese Entonces, puntito de beneficio extra que es posicional y en el que fue otra de las cosas que me gustó bastante durante la partida, que no lo hace especialmente complicado, pero sí te hace a veces decir, vale, si yo muevo esta posición, sé que tengo una carta con la que en la siguiente ronda, si me llega, me la como. Y a lo mejor lo haces con otra. Entonces una ronda mueves con blanca, la pones en una posición donde sabes que tú puedes hacer un movimiento que te vas a comer y que además termina en una posición donde la acción que vas a hacer te conviene, que esa es otra. Porque donde termina la ficha es lo que termina decidiendo qué tipo de acción vas a hacer o qué recompensa te vas a llevar también, esos extra de recursos. Es muy curioso, muy, muy curioso. luego además el juego tiene como un efecto carrera, porque si veis ahí veis como unas siluetas abajo de 8 coronas, y según se vayan, o sea, al final el juego termina en el momento que se ponen a 4 jugadores 8 coronas, a 3 7 y a 2 6. Y en el momento que se ponen todas esas coronas, pues es cuando se puntúa. Entonces, también pues eso, ese efecto carrera hace que la partida vaya ganando en tensión según va avanzando. Al principio está todo el mundo más o menos tranquilo, tratando de montar su motor, pero en el momento que alguien empieza a explotar una de las acciones, porque normalmente digamos que cuanto más avanzas en el desarrollo de una acción es lo que te va a permitir colocar coronas, pues en cuanto alguien empieza, por así decirlo, a correr en algún color, pues tienes que apretar el culete para que no te pille desprevenido.
y esa sensación, esa tensión también es muy, muy guay. Sí, ya os digo, un juego muy, muy disfrutón. Yo me lo pasé muy bien. De estos que te dejan. A mí me dejó muy. Yo no soy de soltar mucho la fanfarria cuando pruebo un juego solo una vez, pero a mí me dejó muy, muy buenas sensaciones, de verdad. Lo disfruté mucho. Tengo recuerdos también de cuando probé el Orlog, que también me dejó un pozo muy, muy bueno cuando lo probé. Y este diría que va un puntito, tiene un puntito de dificultad por encima de los juegos que han sacado Perro Loco hasta ahora. Para mi gusto, por lo menos eso me pareció en esta primera partida, lo cual encaja un poco más con mi perfil. Así que nada, súper, súper disfrutable ¿qué vais a hacer con él? Por cierto, ¿cuándo sabremos algo? Eso es. Ya podéis entrar en GameFound. ¿En Si serio? ponéis Queen Alice, ya lo podéis seguir. Vamos, nene. Tenemos ahí un Vamos. poquito de información. La idea, a ver, os voy a contar una cosa que, bueno, mi idea inicial, o lo que habíamos hablado, era justamente la misma fecha para la que han anunciado el Brass nuevo, el Brass Pittsburgh. Vas un poco loco, ¿eh? Entonces, no sé si es mejor hacerla la semana de antes y aprovechar gente que entra al Pittsburgh y diga, pues, a ver qué es esto. O directamente ponerla cuando ya haya acabado la de Brass Pittsburgh. Estamos en esas. Pero vamos, la idea es que salga, pues eso, entre finales de enero y principios de marzo. Vale, pues. Lo que es la campaña. Voy a compartiros el enlace. Por si alguien no lo encuentra. Que para eso estamos. Aquí. Comparto en el chat. Y de hecho aprovecho también y en YouTube dejo el enlace. O sea, también. Guay. Se agradece. Sí, Muchas sí. gracias, Missy. Vale, pues hago así. Y aquí la tenéis. Ahí tenéis la campaña Queen Alice, a Mid Heavy Eurogame. Bueno, está por aquí, decir que está por aquí Uzo, Iván de Awesome Studio, que es los que se han dedicado, o se están, de hecho, se están encargando del diseño gráfico, que es, o sea, las ilustraciones de Amelia son la leche, pero a nivel iconográfico, me vais a permitir que haga un poquito de zoom, porque es que creo que el trabajo que está haciendo Iván es brutal. Muy No sé chulo. cuánto de definición se verá. No, además se ve muy bien integrado, la iconografía muy bien, los pastelitos. Se ha integrado muy bien con el estilo gráfico de Amelia, que creo que es una de las cosas muy, muy positivas, ¿eh? Muy, muy positivas en ese sentido. Así que felicidades, Juzo, ¿eh? Es una pasada. Preguntaban varias cosas que me resultan interesantes, que es ¿cómo es el formato en el que se ponen los tableros o el tablero en la mesa? ¿Tenemos un tablero central y 4 tableros que lo rodean? Sí, eso es. Correcto. Y entonces, en verdad, se pueden poner en la posición en que quieras. Es más modulable, de manera que si tienes una mesa más larga hacia un lado, pues pones los minijuegos arriba y abajo. Lo único, hay que pensar que aquí no estamos viendo todos los tableros, hay que pensar que cada jugador tiene un tablero individual que tiene que es grandecito. Espacio, que es grandecito, y luego hay otro tablero que es un mercado de cartas que está asociado sobre todo al juego de los mensajeros del sombrerero y la liebre. De manera que, bueno, pues eso, lo hemos intentado hacer que sea relativamente configurable, porque es un juego que tiene cierto despliegue, pero que te dé posibilidades para montarlo en cualquier tipo de mesa. Y la caja, también preguntaron. Pues, dale. Sí, dale, pues es que no me acuerdo del tamaño exacto, pero es un ¿Agrícola? Sí. ¿Tamaño agrícola en cuanto a alto y ancho? Sí, que serán como unos 30 y algo, 31 con algo por 22,5, creo que es 31,5 por 22,5, lo estoy diciendo así un poco de memoria. Y el grosor, pues estamos calibrando, porque claro, va a necesitar bastante material dentro, pero en principio ahora mismo estamos en los 9,5. Así que es gordota, pero tampoco es un cajón. No llega a ser un banquete de Odín, que creo que el banquete de Odín son 12 de grosor.
pero gordita. Gordita, eso es. Creo que la del Stupor Mundi, si alguien la ha visto, la de retail de Stupor Mundi, no la deluxe, que es un mamotreto. Tocho, sí. Sí, creo que la retail de Stupor Mundi es justo de ese mismo tamaño que estamos planteando. Pues muy bien, muy bien. Pues yo creo que nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún tipo de curiosidad. Si no, nos robo mucho más tiempo. De todas formas, os dejo. Dejamos las preguntas para Twitch y aprovecho y despido aquí el vídeo de YouTube. Si buscáis cualquier tipo de información tendréis en la descripción del vídeo tendréis un enlace a la campaña de GameFound. Podéis seguir a Combo Games en sus redes, Combo Games /es posible, por lo menos en Twitter. Y bueno, cualquier cosa, son bastante fáciles de encontrar. Buscad, probad Kilauea también, en Neko Syndicate, Keyframes y todos los juegos anteriores. Nos vemos en el siguiente vídeo y prontito me voy a Essen, así que igual hay una semanita sin vídeos, pero iré escalonando estos poquito a poco. Nos vemos YouTube y me quedo con alguna pregunta que nos quede pendiente en Twitch. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.